A veces creemos que en los empleos donde se trabaja con los muertos, el mayor reto es lidiar con el silencio y la soledad. Pero, ¿qué pasa cuando lo que yace bajo tierra parece no querer quedarse ahí? Los sepultureros son testigos de lo inexplicable. En este video, te contaré historias que erizan la piel, experiencias que desafían la lógica y que ocurrieron en los panteones donde el límite entre los vivos y los muertos parece desdibujarse. ¿Estás listo para conocer lo que ellos han visto? Comenzamos. Ponte tus audífonos, apaga la luz y escucha. El mausoleo de las gemelas. Había pasado 3 meses desde que perdí mi empleo, y la desesperación me había llevado a buscar trabajo en cualquier parte. Cuando vi que en el panteón local solicitaban un sepulturero, no lo pensé 2 veces. Nunca me imaginé trabajando entre tumbas, pero la necesidad era más grande que mis temores. El encargado del panteón, don Emilio, era un hombre de rostro duro y pocas palabras. Me explicó mis tareas: cavar fosas, enterrar cuerpos y hacer rondines por las noches. Nada del otro mundo, dijo con un tono que intentaba tranquilizarme, pero también me dio algunas advertencias. Mira, muchacho, aquí hay un área a la que no debes acercarte. Las criptas del fondo norte son distintas. Ahí descansan personas que en vida jugaron con cosas oscuras. Si escuchas algo, lo ignoras. Si ves algo, te vas. ¿Entendido? Asentí, aunque en el fondo me pareció exagerado. Pero fue cuando mencionó el mausoleo de las gemelas que un escalofrío me recorrió la espalda. Me dijo que era un lugar donde nadie debía acercarse sin un motivo muy claro, y que por las noches algunos juraban haber escuchado risas infantiles saliendo de ahí. Mi primer mes pasó sin incidentes mayores. El trabajo era pesado, pero tranquilo. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar una noche durante uno de mis rondines. Estaba caminando con mi linterna en mano, cuando algo negro se movió entre las tumbas. Era un perro, o al menos eso parecía. Me sorprendió porque don Emilio me había dicho que en el panteón no había animales. Decidí seguirlo, pensando que debía sacarlo. Lo vi moverse ágilmente entre las lápidas hasta desaparecer detrás del mausoleo de las gemelas. Al acercarme, un ruido detrás de mí me hizo detenerme en seco. Era una risa infantil, suave pero perturbadora. Me giré instintivamente, pero no vi a nadie. Cuando volví la vista al mausoleo, una figura humana estaba ahí, de pie, dándome la espalda. Me quedé congelado. Oiga, no puede estar aquí, ya es tarde, dije con un nudo en la garganta. La figura no respondió ni se movió. Apenas reuní valor para preguntar de nuevo: ¿a quién busca? De repente, otra risa infantil resonó, esta vez más cercana, justo detrás de mí. Mi cuerpo se tensó, y cuando volví la mirada hacia la figura, ya no estaba. Respiré profundo y me acerqué lentamente. De pronto, vi a otra persona sentada sobre una tumba cercana, con la cabeza entre las manos, llorando desconsoladamente. Algo en ese llanto me hizo estremecer, como si llevara un dolor imposible de describir. Me acerqué un poco más, pero cuando estuve a unos pasos, el llanto cesó abruptamente. No había nadie. Mi corazón latía con fuerza y estaba a punto de irme cuando escuché una voz que provenía del interior del mausoleo. «¡Ayuda, por favor! ¡No puedo salir!», gritaba desesperada.
La voz era aguda, casi como la de un niño. Me detuve en seco, recordando las palabras de don Emilio. No hagas caso. Pero las súplicas se volvieron más intensas, llenas de angustia. Mi cuerpo actuó antes que mi mente y comencé a acercarme al mausoleo. La puerta de hierro estaba entreabierta, algo que me pareció extraño porque se suponía que siempre debía estar cerrada con candado. Empujé la puerta con cuidado y un olor a humedad y encierro me golpeó de lleno. ¿Hola?, pregunté con voz temblorosa. De pronto, sentí que el suelo bajo mis pies se deslizaba y antes de darme cuenta, caí en una fosa poco profunda que estaba cubierta por la oscuridad. El golpe me dejó aturdido, pero lo que sucedió después me heló la sangre. Desde las sombras, sentí que algo o alguien me observaba. Cuando intenté incorporarme, escuché pasos apresurados acercándose. Era mi compañero, Javier. ¿Qué haces ahí? Sal rápido de esa fosa, me gritó mientras me tendía una mano para ayudarme a salir. Cuando logré ponerme de pie, le expliqué lo que había sucedido. Javier me miró con una mezcla de incredulidad y preocupación. Te lo dije, Raúl. Nunca hagas caso a lo que escuches o veas ahí. Ese mausoleo no es un lugar normal. Vámonos de aquí. Caminamos juntos hacia la salida, pero antes de cruzar las puertas del panteón, no pude evitar mirar hacia atrás. El mausoleo de las gemelas parecía brillar con una luz tenue, como si algo o alguien nos observara desde las sombras. Esa noche no pude dormir. Las voces y las risas seguían resonando en mi cabeza. Quise renunciar al día siguiente, pero algo me impidió hacerlo. La necesidad, tal vez, o la extraña curiosidad de entender lo que había sucedido. Con el tiempo, aprendí a ignorar las cosas extrañas del panteón, pero cada vez que pasaba cerca del mausoleo, sentía ese escalofrío familiar recorriendo mi espalda. Y aunque nunca volví a escuchar esas voces, ni a ver esas figuras, siempre llevo conmigo el recuerdo de esa noche. A veces, en mis sueños, las gemelas me visitan. Siempre están riendo, como si guardaran un secreto que nunca me van a contar. Continuamos. Relato número 2. El sepulturero en tiempos de COVID. La pandemia de COVID-19 trajo consigo historias devastadoras, familias separadas, despedidas apresuradas y una sensación de incertidumbre que se apoderó del mundo. Pero en el corazón de esta tragedia, en los cementerios, había quienes enfrentaban la muerte a diario: los sepultureros. Ellos vivieron de cerca el peso de la pandemia, cavando fosas bajo el sol inclemente, lidiando con el dolor de los deudos y enfrentando sus propios temores. Esta es una historia que se desarrolló en uno de los momentos más oscuros de la humanidad. Me llamo Raúl y he trabajado como sepulturero por más de 15 años en el Panteón de Dolores. Nunca pensé que llegaría un momento en el que las tumbas se abrieran con tanta frecuencia, donde el silencio del cementerio se llenara con los llantos desgarradores de las familias que no podían despedirse de sus muertos. El 2020 fue un año que no olvidaré jamás. Había días en los que cavábamos tantas fosas que mis manos se entumecían y la pala se sentía como una extensión de mi brazo. Pero lo que más me marcó no fueron las jornadas interminables ni el cansancio físico,
sino las cosas extrañas que comenzaron a suceder durante aquellos meses. Todo empezó con un entierro en particular. Una familia llegó con el cuerpo de un hombre joven, apenas en sus 30. Había muerto solo en su casa después de días luchando contra el virus. Lo sepultamos en la última fila del panteón, un área nueva que habíamos abierto para los fallecidos de COVID. La misma noche, mientras hacía el último recorrido del día para asegurarme de que todo estuviera en orden, escuché un sonido que me dejó helado. Era un gemido bajo, casi como un lamento, que venía de esa misma fila. Me quedé quieto, convencido de que era mi imaginación. Después de todo, estaba agotado, y el cementerio tiene una forma de jugar con tu mente cuando estás solo. Sin embargo, el sonido se repitió, más claro esta vez. Parecía un sollozo profundo, cargado de desesperación. Encendí mi linterna y caminé hacia las tumbas recién cavadas. No había nada. El viento soplaba débilmente entre los árboles, pero ese lamento seguía allí, como si saliera de la misma tierra. Al día siguiente, mi compañero Javier me contó que había tenido una experiencia similar. Anoche sentí que alguien me seguía mientras hacía mi ronda. Cada vez que volteaba, no había nadie, pero podía escuchar pasos detrás de mí. Me dijo, poco a poco, los rumores entre nosotros, los trabajadores del panteón, comenzaron a crecer. Algunos aseguraban haber visto sombras moviéndose entre las lápidas. Otros hablaban de voces susurrando sus nombres. Yo intentaba mantenerme escéptico, pero cada vez que pasaba por aquella fila nueva, sentía un peso extraño en el aire, como si algo o alguien me observara desde abajo. Una noche, mientras regresaba a casa, un anciano que vivía cerca del panteón me detuvo. «Cuídese, muchacho», me dijo. «Hay cosas que no descansan. Cuando la muerte llega tan rápido, el alma no siempre sabe que se fue». Pensé que eran palabras de alguien supersticioso, pero su advertencia no se me quitó de la cabeza. Una semana después, ocurrió algo que jamás podré explicar. Estábamos enterrando a una mujer de unos 40 años. La familia estaba desconsolada, llorando a la distancia porque no podían acercarse debido a las restricciones sanitarias. Cuando estábamos a punto de bajar el ataúd, uno de los deudos, un hombre mayor, gritó: «¡Esperen!». Nos detuvimos, sorprendidos. «No pueden enterrarla así, no está lista». Ella me lo dijo anoche. Insistió. La familia intentó calmarlo, diciendo que estaba afectado por el duelo. Pero lo que nos dejó a todos sin palabras fue cuando el hombre describió detalles del entierro que nadie más conocía. La posición del ataúd, la prenda que llevaba puesta la fallecida. Cosas que solo se podían saber si hubieras visto el cuerpo de cerca. Aquella noche, mientras hacía mi ronda, escuché nuevamente los lamentos. Esta vez eran más fuertes, más cercanos. Me acerqué a la fila de los enterrados por COVID y ahí lo vi. Una figura delgada, con la cabeza gacha, sentada sobre una de las tumbas. «¿Quién está ahí?», pregunté, mi voz temblando. La figura levantó la cabeza lentamente, y lo que vi me dejó paralizado. Era el hombre joven que habíamos enterrado semanas antes. Sus ojos estaban vacíos, pero llenos de dolor. «No debí estar aquí. Ayúdame», dijo, con una voz ronca y rota. Cerré los ojos y recé como nunca antes lo había hecho. Cuando los abrí, no había nadie. Desde entonces, no paso por esa fila sin sentir un escalofrío recorriendo mi espalda.
A veces me pregunto cuántas de esas almas siguen atrapadas, sin entender que su tiempo en este mundo ya terminó. La pandemia nos dejó cicatrices profundas, no solo en nuestros cuerpos, sino en nuestra alma colectiva. Para los sepultureros, fue más que una labor física. Fue un enfrentamiento diario con el dolor, la muerte y a veces con lo inexplicable. Relato número 3. El hijo que no descansaba. Mi nombre es Raúl y llevo más de 15 años trabajando como sepulturero en el Panteón de Dolores. Es un oficio que pocos entienden, pero para mí es casi una vocación. Este lugar tiene su propio lenguaje, sus propias reglas, y quienes trabajamos aquí aprendemos a leer las señales de los vivos y a veces de los muertos. A lo largo de los años, he visto y escuchado de todo, desde familias que llegan llorando desconsoladas, hasta rituales extraños que se llevan a cabo en la oscuridad de la noche. Pero hay algo en este trabajo que nunca cambia: el peso de las historias que quedan enterradas bajo la tierra. Muchas veces he sentido que lo que yace aquí no siempre está en paz. Y a veces, el pasado encuentra la forma de salir a la superficie. Recuerdo con claridad un caso en particular. Era un día de la Santa Cruz, una fecha especial para los trabajadores como nosotros, porque se celebra a quienes nos dedicamos a la construcción, la albañilería y, en cierta forma, a levantar sepulturas. Esa tarde, todo estaba tranquilo, o al menos tan tranquilo como puede estar un lugar como este. Fue entonces cuando una mujer llegó al panteón. Su aspecto llamaba la atención. Parecía agotada, como si no hubiera dormido en días, y sus manos temblaban al sujetar un pequeño bolso. Se acercó a mi compañero y a mí, casi tropezando con las piedras del camino. «Vengo por mi hijo», dijo con una voz temblorosa pero decidida. Mi compañero y yo nos miramos, desconcertados. No era la primera vez que alguien llegaba con solicitudes extrañas, pero algo en sus palabras nos hizo fruncir el ceño. La mujer explicó que venía desde Estados Unidos, que había tenido un sueño recurrente en el que su hijo le pedía que lo sacara de la tumba. Según ella, él no podía descansar porque todavía estaba entero y sentía su cuerpo dentro de la casa. Al principio pensamos que era una madre que simplemente no podía aceptar la pérdida. Este tipo de casos no son tan raros como podría pensarse. Las personas en duelo buscan formas de mantener un vínculo con sus seres queridos, y los sueños suelen convertirse en un refugio. Pero la insistencia de esta mujer era diferente. Volvió varias veces durante las semanas siguientes, cada vez más desesperada. Nos ofreció dinero para que la ayudáramos a desenterrar el cuerpo. Decía que no quería que su hijo siguiera sufriendo. Su hijo, según ella, le hablaba en sueños, diciéndole que aún estaba consciente, atrapado dentro del ataúd. Durante meses, intentamos hacerle entender que no teníamos autorización para abrir la tumba sin un permiso legal. La mujer se iba llorando cada vez que le negábamos la solicitud, pero siempre volvía. Algunas noches, cuando hacía rondines en el panteón, la vi deambulando entre las tumbas. La retiré varias veces, pero su obsesión crecía con cada negativa. Finalmente, una noche, logró entrar sin que nos diéramos cuenta. Fue alrededor de la medianoche cuando nos dimos cuenta de que algo estaba mal. Notamos una tumba abierta y rastros de tierra fresca removida. Mi compañero y yo corrimos hacia el lugar con linternas en mano, y ahí estaba la mujer, con una pala en las manos, jadeando mientras retiraba la tierra del ataúd. Decidimos detenerla, pero algo en su mirada nos hizo detenernos por un momento. Era como si hubiera perdido completamente la noción de la realidad, como si estuviera viendo algo que nosotros no podíamos percibir.
No pueden entenderlo. Él me llama todas las noches, murmuraba entre sollozos, en un acto que, hasta el día de hoy, no puedo explicar del todo. Decidimos ayudarla. Tal vez fue por su desesperación, tal vez porque algo en sus palabras resonó en nuestras mentes. Comenzamos a retirar la tierra con cuidado. Mientras cavábamos, un aire extraño, frío y pesado, comenzó a salir de la tumba. Nos miramos, inquietos, pero continuamos. Cuando finalmente llegamos al ataúd, sentimos un escalofrío que nos recorrió todo el cuerpo. La madera estaba astillada, como si alguien hubiera intentado salir desde dentro. Con las manos temblorosas, abrimos la tapa. Lo que vimos nunca podré olvidarlo. El cuerpo estaba volteado, boca abajo, con los brazos extendidos hacia arriba. Las uñas estaban desgarradas, como si hubiera intentado rasgar la tapa del ataúd. Había marcas profundas en la madera, y un olor extraño llenaba el aire, algo entre humedad y desesperación. La mujer comenzó a llorar de una forma desgarradora, abrazando lo que quedaba del cuerpo de su hijo. Mi compañero y yo estábamos paralizados. ¿Cómo era posible? Ese cuerpo no debería estar en esa posición, y mucho menos con las marcas que vimos. Desde ese día, algo cambió en mí. Este trabajo ya no es solo enterrar y desenterrar cuerpos. Ahora, cada vez que cierro una tumba, me pregunto si lo que yace ahí realmente está en paz. ¿Y si aún están conscientes? ¿Y si, de alguna forma, todavía sienten todo? No olvides suscribirte y darnos manita arriba para continuar con estos relatos de terror. Gracias.